tuviéramos un antídoto para este problema de la pandemia, ¿verdad? El antídoto podría ser una vacuna o puede ser algún tipo de medicación que pueda vencer este virus. Y sería muy bueno, y ojalá Dios que se encuentre, ¿no? Pero, ¿qué hay de los antídotos espirituales? Porque hay muchos virus que penetran en las vidas de las personas y hacen que su vida espiritual esté enferma. Virus que producen actitudes de crítica, virus que producen actitudes de descontento, de insatisfacción, de duda. Todo esto añadido a lo que podríamos hacer en lista es lo que puede dañarnos. Muchas veces surge el virus que es el más, como diría yo, el que más se da en las personas que creemos, y es aquel que es el virus de no me salen las cosas como yo quiero. He orado, pero no me salen las cosas como yo quiero. En algunos aspectos incluso gravemente. O sea, ocurren cosas graves. He pedido, pero la gravedad no se ha calmado. Y esto también hace que muchas personas abandonen. Porque Dios no les ha dado lo que ellos querían. Porque Dios en el fondo es malo porque no se preocupa. Y al final dicen, si Dios no puede existir porque lo que ocurre no es de un Dios bueno. Necesitamos antídotos. Y yo creo que siempre me ha gustado la carta de Filipenses, bueno, todas, pero especialmente a veces una u otra dependiendo de la necesidad que hay. Vamos a abrir en Filipenses el capítulo 4 para tenerlo ahí. Versículo 11. Ya en alguna ocasión hemos hablado de este texto. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Bueno, podemos leer para ver el contexto, porque es muy importante siempre, cuando leemos la Biblia, no quedarnos solo en un versículo, así es como salen las cosas tan horribles que salen. Hay que ver el contexto. Y vamos a empezar del 10 mismo. Dice, en gran manera, dice Pablo, me gocé, escribe Pablo, en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Fijaos bien que este todo es como una extensión de todo lo que hemos leído antes y casi de toda la carta. Porque a veces digo, todo lo puedo. No, vamos a ver, vamos a centrarnos. Hay cosas que yo puedo por naturaleza. Es decir, hay pecados que nunca en la vida han tenido oportunidad en mi vida. Siendo cristiano y no lo siendo. ¿Por qué? No me atraía. Porque el pecado tiene que atraer, ¿no? En cambio hay otros que sí. Y esos que a mí no me atraen, a lo mejor a otros
sí que les atraen y les produce ese virus del pecado, les produce pues, las frustraciones, los momentos de he pecado, Señor, no valgo para nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa debilidad que tenemos todos es donde Dios nos va a dar la fortaleza para que un día podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Precisamente Pablo no era una persona que se hubiera criado en un lugar pobre o en una familia pobre, todo lo contrario. Era una familia pudiente, que le dieron una educación conforme a los estatutos de entonces, a los estados de entonces, muy alta, muy superior a muchos, es decir, fue a una universidad tipo Oxford, y estaba muy bien educado, muy bien cuidado, tenía sus comidas, tenía su ropa, tenía de todo, ¿no? Pero este hombre, cuando escribe esto que acabamos de oír, está en la cárcel. En la cárcel. Este hombre, desde que se convirtió a Cristo, su vida fue entre golpes, azotes, prisiones. Y ante esta situación él tenía que aprender, tenía que saber cuál era el antídoto para evitar que la insatisfacción de eso, que no le producía ninguna satisfacción, no pudiera con él. Y pudiera decir, todo lo puedo en Cristo. Porque este es el problema que podemos tener. Se encontraba Pablo ahora en la cárcel, encadenado a un soldado 24 horas al día. Y una cárcel no como las de hoy en día, la peor cárcel que hoy en día hay en el peor país, no es comparable. No sé si vosotros habéis estado alguna vez en los castillos. España, Rumanía, somos países de castillos. Drácula, ¿habéis estado en el de Drácula? Entonces, los calabozos de los castillos estaban en lo más hondo, ahí casi olvidados, sitios estrechos, húmedos, malolientes. ¿Por qué? Porque no había servicio. Eso era horrible. Para alguien que estaba acostumbrado a vivir de otra manera, como cualquiera de nosotros, ¿no? Que ahora nos costaría tener que asumir el vivir, a lo mejor arrastrándonos y como están muchos, niños y adultos, hoy en día. Parte de esta carta es este versículo. ¿Cuál es la frase clave? La frase clave es cualquiera que sea mi situación. Cualquiera, ojo, no en algunas, porque en algunas nos levantamos como así poderoso y decimos todo lo puede Cristo, pero hay otras que nos vencen, que nos derrotan, que nos desaniman, y muchas veces es porque nuestras miradas, aunque no nos convierten en estatuas de sal, sí que la sal podrida del mundo, la sal que no sirve para salar, entra en nosotros. Y la sal que hay en nosotros ya no tiene esa utilidad que tenía. Se queda sin sabor esa sal a causa de esto. Muchas veces nosotros limitamos la satisfacción a las circunstancias. Una vida satisfecha no depende de las circunstancias para el cristiano. Incluso fijaos bien que en los libros de autoayuda,
que no están escritos desde una perspectiva espiritual o cristiana, hasta los libros de autoayuda, conocedores de la naturaleza humana, te enfocan precisamente a que busques libertad de estas cosas, es decir, de que solo lo que te satisface en las circunstancias adecuadas sea lo que produce una vida satisfecha. Pero una vida satisfecha, o sea, Jesús mismo es un ejemplo de ello. Bueno, él es el ejemplo supremo, porque de estar en un trono, hacerse hombre, y no solo hombre, sino siervo de los hombres, y encima dejarse matar, y así claramente podemos decirlo, se dejó matar porque él podría haber evitado su muerte, pero se sometió a ello. Una vida satisfecha no depende de las circunstancias, no depende de que tu vida vaya bien, no depende de que haya pandemia o no depende de que tenga trabajo o no tenga trabajo, no depende de que tenga dinero o no tenga dinero, no depende de que toda la familia está y nadie falta. Y así sucesivamente podemos entrar en la gravedad de la vida, porque la vida está llena de gravedad. Y no es lo mismo, ¿verdad? Un niño que ha perdido físicamente a sus padres y va de un lado para otro, que tiene que adquirir en Dios el todo lo puedo sin padres, que el niño que tiene padres, y que a lo mejor lo que necesita es todo lo puedo en la obediencia a los padres, que también puede ser una dificultad, ¿no? El contentamiento es otra manera de llamar la satisfacción, es una decisión que tomamos en función de nuestra certeza de que Dios está en control de nuestra vida. Y eso nos ayuda no solo a estar satisfechos, sino gozosos. Porque sabéis que la epístola de Filipenses es llamada la epístola del gozo. Y el gozo no en una situación, como digo, estupenda. Si Pablo hubiera escrito esto en el escritorio de su oficina, con el aire acondicionado o con el de calor, si hubiera escrito esto en una silla cómoda, no lo escribió así, ¿verdad? Entonces podríamos decir, hombre, pero él cuando escribió esto estaba en una situación, como he dicho antes, que cualquiera de nosotros hubiera estado llorando todo el día. En cambio, él desde la cárcel le dice a los filipenses que están libres y que pueden estar en sus casas y que pueden estar con su familia, les dice, gozaos en el Señor, otra vez os digo, que os gocéis en el Señor. ¿Qué clase de poder tienes, Pablo? ¿Qué te está moviendo? ¿Estás loco o tienes algo de verdad? Porque solo las personas que no son conscientes de la realidad y viven felices, no importa. O realmente el entendimiento que tú tienes respecto a ese Salvador, a ese que te salvó, a ese que te tiró del caballo y te ha llevado hasta esa prisión, te está fortaleciendo de una manera tan increíble. Pues hermanos, el contentamiento es una decisión, pero una decisión, como dicen en el caso de los libros de autoayuda, lo que dicen es una decisión de tu fuerza, desde aquí dentro sale para afuera. Pero en el caso del cristiano es una decisión que tomamos en función de nuestra certeza de que Dios está en control. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Crees que Dios está en control? Amén, claro que sí.
aun cuando parece que nuestra vida va cayendo por un precipicio. Somos capaces de pensar eso. Si Pablo lo hubiera escrito, como he dicho, tranquilo, no le creeríamos tanto, pero es que esta carta desafía toda lógica. Toda lógica humana. ¿Qué tiene de ilógica? Yo, pues, estaba esperando que igual lo sentenciaban incluso a muerte. Pablo tenía todos los motivos del mundo para escribir la epístola más grande de la queja y el llanto. ¿Es así o no? Mira tú cómo me han tratado. Fíjate, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde te has metido, Dios? ¿Dónde te has escondido? Bien que me tiraste del caballo y me dijiste de que fuera a ti, y aquí estoy ahora. Me iba mejor al estilo de los judíos cuando salieron del desierto, ¿no? Me iba mejor antes, persiguiendo a la iglesia, que entonces era yo el que pegaba. Esta es la realidad. Pero con una actitud como la de Cristo y una perspectiva celestial, aprendió que su alegría estaba en el Señor. Y aprendió, fijaos bien, esto lo quiero recalcar, aprendió. Porque es posible que yo no lo sepa y tú tampoco. Y esto es saber que se puede, saber que podemos y ponernos a trabajar en ello. Estar preparados, entrar. Es cierto que hay cosas que nos toman desprevenidos, porque es así la vida. Uno está tranquilo y de pronto te viene algo que ni esperabas, algo que es doloroso, sufrimiento, lo que sea, ¿no? Y a veces uno entra en pánico, entra en dolor, entra en no sé qué hago, pero ahí es donde uno tiene que entrar en el cielo. Entrar en el cielo. Cerrar sobre el Señor. Estas cosas no me pueden quitar lo que tú pones en mi vida. No me lo pueden quitar. Y es un trabajo. A veces es esforzado porque tiene que morir otra vez el yo. Porque a veces creemos que la muerte del yo ocurre en el momento que creemos, y es cierto, o somos bautizados o todo lo demás, y es cierto, pero es que la muerte del yo es cada día, pero cada día, en el día a veces cada hora, y a veces cada minuto. Esta es la muerte del yo, pero el fruto que da, es que vale la pena, hermanos, vale la pena. Yo desde luego, mi vida no ha sido ni mucho mejor. Vamos a ver, seguramente que mi vida ha sido mucho mejor que la de muchos, pero desde mi punto de vista mi vida no ha sido fácil, No ha sido fácil en absoluto. He sufrido de tal manera que he querido que Dios viniera y que me llevara. Sufrimiento en el que uno no quería vivir, quería marcharse, eso sí, no suicidarse, sino irse. Señor, ven, recógeme. A ver si pasas por aquí. Ese carro que tenías con el que te llevaste a Elías, ¿por qué no pasa por aquí? Me enganchas y me voy contigo. ¿Es así? ¿No es eso como se siente uno a veces? Pero ¿sabéis una cosa? Que a veces nuestra alegría la depositamos, la invertimos, no en el Señor, sino en otras cuestiones. Y si os fijáis, la alegría depositada en otras cosas es corta. Tengo vacaciones, 15 días por delante. Y cuando terminan las vacaciones, se acabó la alegría. Se acabó la alegría. Han ganado, hemos ganado la copa y tal, y al siguiente partido pierden. No, es así la vida, hermanos. No hay una constante que nos tenga
en un nivel continuado. Tenemos que producirlo nosotros, tenemos que dejar que Dios lo produzca en nosotros, en nuestra vida. ¿Eh? A menudo nuestra alegría, como decía, no está en el Señor, sino en nosotros mismos y nuestro mundo. Me alegro si todo sale como esperaba, si logro aquello que me propuse, si el futuro parece prometedor, no con tinieblas y oscuridad, como ahora pintan. No hagáis caso. Es decir, ojo, vamos a ver, hacer caso, pero no tanto como para que os afecte. ¿Eh? Es decir, uno tiene que estar atento, uno tiene que cruzar la calle y mirar a un lado a otro. No dice, Señor, como tú me cuidas, yo paso donde sea. No. Tenemos que tener precaución en ciertos aspectos, pero no dejemos que nos avasallen las circunstancias. No. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Como dicen algunos predicadores latinos, di conmigo, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios. A mí siempre me ha hecho gracia eso, digo, lo que tengo que decir algún día también. Entonces, mi vida es estupenda, si no tengo conflictos con nadie, voy a la iglesia y todos son santos, santos, santos. Amén. No hay nadie que me mire mal, no hay nadie que no me salude, no hay nadie que me diga cosas raras, no hay nadie, y entonces yo me siento en esa iglesia. Pero de pronto el tiempo pasa y la gente empieza a, como los volcanes, a erupcionar. Porque dice, todas las cosas van bien hasta que me conocen. Y ahí es donde, porque nosotros escogemos la persona que me ama y que yo le amo. Y Dios nos pone en donde amar cuesta. ¿Eh? Amar cuesta. Pero hermano, se puede conseguir. Porque mira que Dios nos tendría que haber despreciado, ¿eh? Con la panda que tiene aquí en el mundo. Entre ellos el primero yo. Pero nos amó. Nos ama. Aleluya, nos ama. No siempre sale todo como esperaba, no siempre logro lo que me propuse, no siempre el futuro tiene visos de ser prometedor y no siempre estoy libre de conflictos. ¿Será porque anda algo mal en mí? Porque esa es otra doctrina. Si tienes problemas es que no estás siendo verdadero cristiano. Y uno se mira y dice, pues a ver si encuentro ¿qué es lo que no? ¡No! Rotundamente no, no es eso. Esa es la vida normal, porque estamos en un planeta que está sujeto al pecado. Por supuesto que a veces uno se desvía y por eso hay que examinaros a ver si estáis en la fe. Lo dice Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es un examen necesario y obligatorio, ¿no? Pero ¿cuál es el antídoto, volviendo otra vez, que nos presenta Pablo para las aflicciones que llevan a la insatisfacción? Entendamos que la alegría de Pablo está en Dios. Amén. O sea, no la busques por otro lado. Si quieres seguir en la palabra de Dios, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. No quieras ser cristiano y encontrar algún recoveco donde encuentres la satisfacción, aunque no busques a Dios. Es única, única, única. Y os voy a decir una cosa, cuanto más jóvenes, o los que hemos andado, vamos a dar muchas vueltas. Si no aprendemos esto, y vamos al dato, como decía aquel. ¿Veis aquí? Había de estos locutores del
fútbol y decía, al dato. Es decir, lo que es, lo que no vamos a falsear nada, lo que ha ocurrido, ese es el dato. El dato es que Dios es nuestro amparo. Él es nuestro refugio. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el que nos eleva a los lugares celestiales en espíritu. Y en esos lugares celestiales bajamos renovados. Este es el motivo de la alegría suprema. Ayer por la tarde me vine aquí y asistí a un seminario de evangelismo del hermano Gastón Oviedo. Estuvieron 33 hermanos de 16 países, incluido Pakistán y otros sitios. Bueno, yo llevo muchos años en esto. Lo que oí, lo he oído 1000 veces. Pero hermanos, casi estaba emocionado. Estaba emocionado. Hablaba de evangelización. Pero volver a retomar y darme cuenta de esto, pero no era yo solo, es que estábamos todos. Todos estábamos emocionados por vernos de tantos países, 16 países, y ahí estábamos todos. Unos en una hora y otros en otra. Se hizo a las 9 precisamente para que pudiera. ¡Aleluya! Y eran 45 los apuntados, pero parece que algunos no pudieron conectarse o algo de esto. Yo me sentía en la enseñanza, una enseñanza que yo podía haber dicho, yo la sé, pero me volví otra vez y dije, Señor, es verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a ver, cuando tú tocas la electricidad, te da una corriente. Y no dices, bueno, como ya me ha dado, ahora ya no me dará. Vuelves a tocar y ¿qué pasa? La palabra de Dios es lo mismo. No es coger y decir, qué escalofrío he sentido hoy de la palabra de Dios. Pero el otro día dice, a mí ya no me dice nada de la palabra. No. La corriente del cielo está ahí. Deja que te toque por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y provoque en nosotros esa satisfacción que necesitamos. Porque, hermanos, os digo una cosa. Aunque no tengamos gozo en nada de este mundo, el gozo de la salvación es lo más grande del mundo. Amén, gloria a Dios. Si tú has nacido de nuevo, el gozo de la salvación tiene que ser lo más grande del mundo. Te pueden quitar todo, pero si tienes, puedes decir, pero tengo el gozo de la salvación. Dios me ha salvado. Yo, pecador, indigno, pero me ha salvado. Gloria al Señor. Amén. Por eso, ¿por qué? Porque Dios nos ha prometido que después de esta corta vida vamos a tener un futuro brillante, maravilloso. Vale la pena. Igual que vale la pena esforzarse cuando uno está estudiando para ese día que le entregan a uno el diploma, el título, y sale satisfecho por el esfuerzo, ha valido la pena. Aleluya. Tenemos que proponernos aprender esto. El motivo de alegría suprema, a pesar de todos los conflictos y cosas, es que debemos aprender cómo cambiaría nuestra vida si entendiéramos todo lo que es transitorio. ¿Cuántos problemas has tenido que ahora ya ese problema no lo tienes? Ya se pasó. Y a veces hacemos viajes al pasado.
Los viajes al pasado son peligrosos. Vienen recuerdos. Este me ha hecho, este me hizo. Con permiso de las mujeres, vosotras tenéis una memoria. Una mujer me dice, pero tú no te acuerdas de... Digo, pues eso lo hice yo. Sería mi otro yo. Pero es así. Bueno, pues el viaje al pasado es peligroso. Es peligroso. Porque en el mundo de Dios todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Cada día son nuevas sus maravillas. Y entonces, el tiempo que estamos en el pasado, perdemos el gozo del presente. La alegría del presente. Decir, ¿qué puedo decir hoy? Estoy vivo, tengo no sé qué. Y aquí podríamos dar gracias a Dios por muchas cosas, que a lo mejor en otras iglesias humildes no podrían dar gracias por cosas que nosotros podemos dar aquí hoy. Así es. Pero a cada uno le toca vivir en la situación que tiene que vivir. Ahora, por medio de esto, y por cierto los saludo, me escriben gente de la India, de Pakistán, la China oriental. O sea, increíble, ¿no? Pero todo el mundo viene pidiendo. Claro, mi corazón se hace, porque además te envían fotos de los niños ahí, hambrientos, y uno quisiera. Pero yo les digo, hincar rodilla, buscar formas y maneras, decirle a Dios, porque vosotros no queréis ser ricos, ¿verdad? No, lo que queréis es lo necesario, y eso está en la palabra de Dios, que Dios lo da. Amén. Y Él moverá, porque claro, es lo que siempre hemos creído, no es lo mismo dar pescado todos los días que enseñar a pescar. Así es. Así es. Recuerdo que en la India hace un tiempo yo colaboré con una máquina de coser, que en un pueblo se les había ocurrido que coser esas túnicas tan bonitas y todo eso que llevan, pues eso traía dinero. Entonces esa máquina de coser era como que pasaba por varias mujeres, estaba trabajando prácticamente todo el día, y eso producía unos beneficios que daba para subsistir a ese grupo. Hay siempre posibilidades, hermanos, que estar pidiendo limosna. Un hijo de Dios no tiene por qué. Así es. Tiene que, ojo, no, yo no estoy a favor de la prosperidad, ojo. La doctrina de la prosperidad no, pero Dios se ocupa de darnos el pan y que necesitamos. Pero hay que buscarlo de corazón. Es igual, hermanos, que el tema es que no puedo venir a la iglesia y tal porque, perdonar si a alguno le toca, pero yo tengo la experiencia en mí, no lo digo por nadie, pero hay que orar y decirle, Señor, mira, esto no me deja ir a la iglesia. Yo te pido que me deje, porque quiero estar, porque quiero alabar. Y tarde o temprano, a veces más tarde de lo que uno quiere, pero Dios responde. Dios respondió. Nos respondió a nosotros. Ahí tienes a Rodrigo y a mí, que nos dio un trabajo por la mañana. No sé si luego utilizamos muy bien la tarde, humanamente, pero hicimos lo que pudimos, por lo menos. Pero fue de Dios, totalmente. Dios sigue conmigo aunque no todo salga como yo esperaba. Tienes que decirte, yo sé que tú me amas, aunque no logre todo lo que me propuse. Así es, Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir de esta manera? Quizás sea la herencia del pecado, la herencia de una sociedad que tiene unas leyes y unas formas de vivir que no son las de Dios. Recordemos que el diablo es el príncipe de este mundo y está haciendo barbaridades. Entonces, ¿qué es mi fuerza?
Mi fuerza, dice la palabra de Dios, que el Señor es mi fuerza, mi fortaleza. Entonces, lógicamente, si el Señor es tu fuerza y Satanás el enemigo del Señor, tú eres enemigo de Satanás. Entonces Él hará, pero Él no puede hacer lo que quiera. Él no puede hacer lo que quiera contigo. Y aun cuando has pecado ya. Hombre, es verdad que en la Biblia hay algunos que de la iglesia que son entregados a Satanás para ser zarandeados porque han pecado. Pero Dios te dará oportunidades antes de lanzarte a Satanás. Amén. Por eso, si nos enfocamos en las circunstancias, encontraremos un montón de motivos por los cuales estar tristes, protestar, no estar a gusto, etc. Que si el gobierno, que si el presidente, que si la oposición, que si el sanidad, que si tal. Ahora. Y si no es eso, el trabajo, el que está en el trabajo, el que no me sale el trabajo, el que viene gente que es una pesada. El enemigo de nuestra alma hará todo lo que pueda para quitarnos el gozo. Si dejamos que sean nuestros pensamientos que nos controlen y no la verdad. Nuestros pensamientos tienen que ser guiados por la verdad. La palabra de Dios tiene que meterse en nosotros y pensar como Dios piensa cada día más. Como Dios piensa en este momento, en estas circunstancias. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya. Por eso no podemos sumarnos a los que viven permanentemente en un espíritu de queja, porque perdemos el gozo. Tenemos que cultivar el hábito de la gratitud. El hábito de la gratitud, primero a Dios. Y cuando cultivamos adecuadamente con las semillas de Dios, pues el fruto que tendremos será de personas gozosas, felices. No la felicidad esa exterior de que, no, es esa felicidad interior. Amén. Es esa, la felicidad interior yo la pongo como estos edificios modernos en los lugares donde hay seísmos, terremotos, ¿no? Que son, es decir, empiezan a moverse y se caen los cuadros, se cae no sé qué, se cae lo otro, pero el edificio sigue. Los que están allí van de un lado para otro. A mí eso me recuerda a lo de la roca. Entonces, el edificio, pues igual pasa, cuando uno está en el Señor, no, se caen cuadros a montón, se nos cae el café que teníamos preparado con tantos gustos, se nos rompe el jarrón chino que valía no sé qué, pero no se derrumba. Dentro de nosotros estamos seguros porque los cimientos son los cimientos de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Con un espíritu de gozo podemos vivir de una forma diferente. Con un espíritu de gozo podemos vivir como Dios nos diseñó. Porque Dios nos diseñó para eso. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús, es decir, Pablo contaba con la fuerza de Jesucristo. De nada nos valdrá la piedad, la religión, si no aprendemos a vivir experimentalmente de la presencia de Dios. Y esa presencia la encuentra uno en la palabra. Uno no puede ir por ahí sin conocer la palabra y ver. ¿Sabes lo que te digo? Cuando uno no conoce la palabra, el diablo, tú empiezas a pensar en Dios y el diablo te pone pensamientos contrarios a Dios. ¿Qué es lo que hizo con Cristo? Trató de engañarlo, ¿no? Así que te tratará de engañar. Y por eso hay tanto cristiano engañado. Porque no conocen la palabra. Y entonces el diablo se acerca y les dice, te daré, y toman eso como de Dios. Toman eso de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el final es diferente. Vamos a poner. Por eso hay que conocer la palabra de Dios.
para que inmediatamente en una situación u otra te venga ese versículo, ese ánimo, ese quieto león, cada donde vas, ese arrepentimiento, ese Señor, hoy lo que he hecho, hoy Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. ¿Por qué? Porque uno puede en un momento, pero luego va tranquilizándose y el Espíritu va diciéndote, a ver, porque Él no nos pilla, eso es como los que se están ahogando. Cuando estamos así alborotados, el Espíritu se queda tranquilito. Espera, a ver si este se tranquiliza, porque ahora no me va a oír, y lo que va a hacer es entristecerme, apagarme o hacerme cosas de estas. Así que el Espíritu de Dios espera, y cuando ya estamos tranquilitos, Él entra con esa voz sublime y delicada, y empezamos a decir, oh, lo que he hecho. Y empezamos a regresar a las puertas de Dios. ¿Puedo entrar? ¿Cómo no? Ay, Señor, perdona que otra vez he metido la pata. Otra vez he pecado. Y el Señor ahí está con los brazos abiertos. Mira, aquí llevo tus pecados. Es maravilloso. Puestos en pie. Todo proviene de Él. No permitamos que la insatisfacción provoque en nosotros alteraciones de nuestra fe. La fe es lo más precioso que Dios nos ha dado. Más dice que es con mucho más valor que el oro. Pero claro, es probada. Oramos todos, los de allá, los que estamos aquí. Busca al Señor. Ahora no pierdas el tiempo, no pienses en la comida, en la hora, que eso son ladrones del momento. Concéntrate en el Señor. En el Señor. Búscale, déjale que se pase en ti. Dentro de tu alma, de tu espíritu.